Vamos a hablar entonces de la determinación en agua de arsénico y sus especies. Mi nombre es Silvina Vaquero, mi directora es la doctora Maela Lupo. A modo de agenda, los temas que me propuse charlar con ustedes en el día de hoy es una breve introducción sobre el arsénico, la medición del arsénico total y finalmente la técnica de especiación. Vamos a empezar con la introducción. El arsénico es un elemento tóxico que se encuentra presente en las aguas de consumo. Se encuentra de manera natural en la tierra, en los suelos y también en las erupciones volcánicas que terminan depositando el arsénico en el suelo, pero también puede arribar a las aguas gracias a la contaminación producida por la industria, ya que el arsénico es utilizado en algunas industrias, como por ejemplo en las fábricas que hacen pinturas. Se encuentra en la tabla periódica, su símbolo químico es AS y el número atómico es 33. Su consumo crónico acarrea consecuencias nocivas para la salud. Produce un cuadro típico que se denomina ACRE, hidroarsenicismo crónico regional endémico, y este presenta como manifestaciones típicas la hiperkeratosis palmoplantar y el desarrollo de diabetes mellitus y algunos tipos de cáncer como el de vejiga. Por supuesto, esto se produce con el consumo crónico. Tomar agua con una sola vez que tenga elevada concentración de arsénico no nos va a producir nada. La legislación establece un límite máximo de 50 ppb y un límite recomendado de 10 y presenta diferentes estados de oxidación, y a esto nos vamos a referir en la última parte de la charla. Vamos a ver brevemente la medición de arsénico total. Se realiza en nuestro laboratorio por una técnica espectrofotométrica que mide la concentración de arsina. La arsina es un gas que se desprende en presencia de arsénico con los reactivos utilizados. ¿Cuáles son las precauciones que tenemos que tener con esta técnica? Trabajar bajo campana con extractor y en un ambiente ventilado y usar guantes de nitrilo. Todo esto es para manipular la piridina, que es un líquido inflamable que produce vapores y se asocia a toxicidad aguda, ya sea por contacto oral, inhalatorio o cutáneo. Los materiales que nosotros utilizamos para la técnica son diversos reactivos, matraces Erlenmeyer, micropipetas, muestras de agua, por supuesto, que son provistas a nuestro laboratorio por interesados, un perfus con un tapón y un tip en la otra punta que va a conectar el matraz con los tubos de can, probetas y finalmente el espectrofotómetro para poder hacer la lectura. Dentro del método colocamos 50 mililitros del agua a testear en un matraz que debe estar previamente rotulado. Por supuesto, todo lo hacemos por duplicado. Y a este matraz le vamos a agregar 5 mililitros de ácido clorhídrico, 2 mililitros de yoduro de potasio, 500 microlitros de cloruro de estaño y 2 gramos de zinc granulado. Paralelamente, en cada tubo de can colocamos 1 mililitro de una solución que contiene dietilitio carbamato de plata mezclado con piridina. Y esta solución típicamente es de color amarilla y va a cambiar de color en presencia de arsina, se va a tornar, como vamos a ver en una foto, de color rojo. Finalmente se unen por el perfus conector los matraces con el tubo de can y se lo deja reposar 8 horas. Durante estas 8 horas se produce la reacción dentro del matraz, que es donde está el agua de la muestra. Cuando hay arsénico, ese arsénico produce arsina que viaja por el perfus y llega al tubo de can donde se encuentra el dietil carbamato de plata con piridina, que es la solución que finalmente nosotros vamos a medir y que va a cambiar de color. Acá vemos una foto de la curva. De izquierda a derecha vemos el testigo 0, el blanco, el 10, 50, 100 y 200. Y vemos cómo cambia de color, cómo se torna rojizo a medida que aumenta la concentración de arsénico. Entonces, luego de 8 horas vamos a colocar los tubos de can en el espectrofotómetro a 540 nanómetros de longitud de onda y vamos a obtener el porcentaje de transmitancia de la solución. Acá les traigo algunos resultados. A la izquierda vemos la medición de arsénico total de todas las muestras que nosotros tenemos en nuestro laboratorio y vemos en línea verde el límite recomendado de 10 ppb y en línea roja el límite máximo. Y podemos ver que más del 75% de las aguas se encuentran por debajo del límite de 50, sin embargo no una gran cantidad se encuentran por debajo del límite de 10. Cuando nosotros lo separamos esto por la procedencia del agua, en pozo, red, ósmosis inversa, envasada, superficial, aguas de filtro y otras, vemos que solamente las aguas de red y de pozo son aquellas que superan las 50 ppb y vemos un comportamiento bastante similar entre las aguas de red y de pozo.
mientras que el resto de las aguas, ninguna supera el límite de 50 y muy pocas tienen algunas muestras que superan el límite de 10. Y ahora vamos a la última parte de la charla con la técnica de especiación. Y acá me quiero detener un poco más porque es de una técnica que estamos tratando de desarrollar y nos basamos en que el arsénico presenta diferentes estados de oxidación. Presenta muchos. El arsénico 3 y el arsénico 5 son los que en mayor proporción se encuentran en el agua, y el arsénico 3 es aproximadamente 10 veces más tóxico que el arsénico 5. Esta es información provista por la bibliografía. Entonces, no sería lo mismo que una persona consuma agua con concentraciones elevadas de arsénico si este es a predominio de arsénico 3 o de arsénico 5. Entonces, esta técnica la planteamos en su momento como útil para aquellas aguas que presentan elevadas concentraciones de arsénico, para poder discernir cuál es el estado de oxidación que predomina. Sin embargo, probablemente la terminemos realizando en todas las muestras que nos lleguen. Existen descritas diferentes técnicas para medir las especies del arsénico, ninguna de ellas es espectrofotométrica, y este proyecto empezó tratando de desarrollar una técnica espectrofotométrica. Sin embargo, ahora dejamos de lado, por lo menos momentáneamente, la espectrofotometría y nos vinculamos o nos pasamos un poco más a la medición del ORP, del potencial de oxidorreducción. Las pruebas que estamos realizando están basadas en la reacción de Sandel-Koltov, en la cual una molécula de arsénico 3 reacciona con 2 moléculas de serio 4 para producir una molécula de arsénico 5 y 2 de serio 3. El serio 4 es una sustancia de color amarillo, mientras que el serio 3 es incoloro, y ese cambio se produce en presencia del arsénico. Utilizamos yoduro como catalizador de la reacción y es una medición cinética, que nosotros medíamos cuando lo hacíamos espectrofotométricamente a los 40 minutos. Sin embargo, ahora, como les decía, estamos haciendo pruebas utilizando el electrodo de ORP. Las estamos realizando en vasos de precipitado y usamos un volumen bastante elevado, un volumen final de 37,6 mililitros. Acá les dejo la tabla de cómo se realiza la curva de calibración, cómo preparamos cada uno de los vasos de precipitado en los cuales hacemos la prueba, el blanco y los 4 testigos que tenemos en nuestra técnica. Le agregamos arsénico, una mezcla ácida que contiene ácido sulfúrico y ácido clorhídrico, yoduro, que habíamos dicho que era el catalizador de la reacción, agua destilada, y finalmente le agregamos el serio. El serio lo estamos colocando con una bomba de infusión a fin de estandarizar el tiempo de emisión, porque vimos que no siempre pipeteaba con la misma velocidad o de la misma manera, entonces se veían datos que no podían ser comparables o reproducibles. Entonces estamos usando la bomba de infusión para poder estandarizar esto. Estamos usando un control de temperatura, estamos poniendo en el agitador a 30 grados centígrados el vaso de precipitado para poder realizar la reacción, y estamos empleando un electrodo de ORP, de potencial de oxidorreducción, y un software que guarda los resultados obtenidos. Acá vemos una imagen de la bomba de infusión. Esta es la bomba, acá está la jeringa con el serio, y con este teclado nosotros le colocamos la cantidad de pasos que va a dar para poder calcular los mililitros, los microlitros o los mililitros que va a poner de la solución, en este caso de serio. El agitador que nosotros utilizamos, que tiene control de temperatura. Y acá vemos una imagen que me quedó demasiado cerca quizá, donde no se aprecia demasiado, pero es la única que tengo, donde vemos la bomba de infusión, el vaso de precipitado y el agitador. Y en este sector vemos el electrodo de ORP dentro del vaso de precipitado. Después de hacer algunas pruebas, analizamos los datos obtenidos, y la última prueba que hicimos nos arrojaron resultados que en principio son bastante alentadores, salvo por el testigo 3, que por el momento decidimos eliminarlo, decidimos sacarlo para seguir haciendo pruebas, por supuesto. Y vemos una pendiente que aumenta a medida que avanza la concentración, o que aumenta, mejor dicho, la concentración de arsénico, lo cual es un dato esperable. El punto de inflexión vemos que oscila alrededor de 135, que es aproximadamente el momento en el que colocamos el serio. Y las asíntotas superior e inferior oscilan dentro de valores esperables. Esta reacción produce una curva sigmoidea.
Y acá vemos la transmitancia de las mediciones que hicimos con ORP, porque si bien la dejamos un poco de lado, no la descartamos completamente. Vemos que tenemos una curva, yo en esta técnica evalúo la desaparición de color, por lo tanto el blanco tiene una transmitancia superior al testigo 4, pero vemos que la curva es relativamente pequeña y si miramos las concentraciones de arsénico, estas son muy elevadas y superan ampliamente el límite establecido por la legislación. Por lo tanto, tenemos que seguir haciendo pruebas para tratar de encontrar alguna forma de tener una técnica que sea más efectiva, que nos brinde más información con las aguas que nosotros tenemos que analizar. Próximas pruebas, muchísimas, pero en principio vamos a probar diferentes concentraciones de cerio para obtener más información de cómo suceden las reacciones de óxido de reducción, en esta técnica obviamente. Y vamos a probar testigos menores al T1 con diluciones seriadas, probablemente 1 en 10 y 1 en 100, y quizás pongamos alguna otra dilución, a fin de tratar de acercarnos a las concentraciones que tienen las aguas que nosotros analizamos. Esto lo podemos hacer o pensamos que lo podemos hacer porque las concentraciones elevadas que estábamos manejando eran aquellas que nos eran de utilidad para la determinación espectrofotométrica. Sin embargo, quizás con el ORP podamos tener información que sea útil, que sea buena, con testigos menores. Y otras pruebas que probablemente vayamos pensando con el devenir de las pruebas que sigamos haciendo. Solamente me queda agradecerles, recordarles que tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia nos dará agua, y quedo, por supuesto, abierta a preguntas, dudas o comentarios. Muchísimas gracias.